al capítulo 3 de 1 Corintios, vemos allí que había una circunstancia muy típica de la iglesia, y es que ellos estaban divididos. La primera razón que presenta Pablo para estar divididos de ellos es porque había partidos dentro de la misma iglesia. Algunos decían: yo soy de Pablo, sí, a mí el maestro mío es Pablo, yo hago lo que Pablo enseña. Otros decían lo mismo pero de Apolos, y otros decían lo mismo de Pedro, y algunos decían: yo no sigo a ninguno de estos apóstoles, yo sigo solo a Cristo, como si hubiera un divorcio entre los apóstoles y Cristo, de tal manera que ellos estaban completamente divididos. Esa era una razón por la cual Pablo necesita escribir la carta a los Corintios. Cuando nosotros vamos entonces al capítulo 12, otra de las razones por las cuales la iglesia estaba dividida era por la competencia. ¿No es así, Ari? Ahí Dios había dado dones a la iglesia de Corintios tenía habilidades del Espíritu más que cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento, y entonces ellos tenían competencia y habían puesto una escala de valores para los dones, y los dones que más le asombraban a ellos humanamente eran los que más le daban importancia y dignidad. Entre ellos el hacer milagros, el hablar en lengua. Esos dones sorprendentes que era evidente según ellos el que una persona ungida lo ponía en más, y entonces las personas que no tenían esos dones eran menospreciados. Eso no es un problema solo de la iglesia de Corintios en el Nuevo Testamento. Hoy en día aún esa influencia ha llegado hasta nosotros, a la iglesia contemporánea. Y hay quienes siguen poniendo demasiado énfasis en algunos dones como de sanidad, milagro, hablar lengua, en detrimento del resto. Y algunos piensan que tener estos dones es tener una doble porción del Espíritu, y que todos los creyentes deberían tener alguno de estos dones porque si no, no están llenos del Espíritu. Entonces esa competencia, rivalidad, orgullo, menosprecio de algunos dispersaba al cuerpo de Cristo, entre otras cosas. Es por eso que el cuerpo de Cristo, la figura del cuerpo de Cristo, viene a recalcar algo que todos debemos abrazar como iglesia: es unidad en medio de la diversidad. Esa es la enseñanza principal: unidad en medio de la diversidad. Todos tenemos diferentes dones, como hay diferentes miembros en el cuerpo, pero somos un solo cuerpo. ¿Y cuánto necesitamos esto? Que nosotros podamos comprender que no tenemos que ser iguales, pero tenemos que estar unidos. No hay ningún mandamiento para ser iguales, para que nos guste el mismo género de música, para que nos gusten los mismos libros de la Biblia, o nos gusten los mismos estilos de predicación, o los mismos maestros que nos influyen. No tenemos que tener igualdad en estas cosas, pero sí tenemos que tener unidad. Unidad que es en la palabra de Dios. Por eso, aplicando esto, yo, en mi opinión, nosotros podemos tener diferencias doctrinales, pero podemos estar unidos en Cristo. Unos pueden creer en el libre albedrío, otros pueden creer en la predestinación, pero pueden estar unidos en Cristo. Unos pueden creer que nace uno con pecado, y otros pueden creer que más adelante, en la infancia, es que uno adquiere la culpa por el pecado, pero podemos permanecer unidos en Cristo. Nosotros podemos, teniendo lo esencial que es Cristo, el Evangelio, la Trinidad, la misión de la iglesia, permanecer unidos. En las demás cosas podemos tener diversidad de criterios. Entonces eso es una de las aplicaciones que veo. Las otras aplicaciones que veo es que al tener diferentes funciones, todos somos responsables en la edificación mutua. ¿Qué quiero decir con eso? Que si Cristo es la cabeza, coma, y lo es, coma, entonces todo lo demás es cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el pastor es parte del cuerpo, no es cabeza. Y los líderes son parte del cuerpo, no son cabeza. Cristo es la cabeza. Entonces todos los demás es cuerpo. Entonces, para nosotros nos queda claro que los líderes en la iglesia son responsables de la edificación del cuerpo. Pero a veces no nos queda claro que el resto del cuerpo
es responsable, igual que los líderes, en la edificación mutua. Por eso nosotros necesitamos crear una cultura en Miami City Church donde todos asumimos nuestra responsabilidad hacia el otro, hacia el hermano. Cuando en Génesis capítulo 4, Dios le pidió cuenta a Caín acerca de Abel, le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo: ¿acaso yo soy guardador de mi hermano? ¿Acaso yo soy responsable de mi hermano? Y la respuesta omisa, es decir, que no estaba allí, que no dio el Señor, es sí. Sí. Nosotros somos responsables por nuestros hermanos. Si alguien se ausenta, nosotros somos responsables de llamarlo porque estuvo enfermo, tuvo una complicación, y podemos hacer una llamada: ¿sabe qué? Te extrañamos. Si sabemos que alguien tiene una dificultad, nosotros podemos mandar un mensaje: mi hermano, estoy orando por ti. Cuando tú estás orando por la iglesia y viene un nombre a la mente o un versículo a la mente, tú puedes dedicar ese versículo a alguien para la edificación mutua. Tú eres responsable de tu hermano. Si tú ves que tu hermano peca, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6 y en otros, que tú eres responsable con un espíritu humilde, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado como él, pero con humildad tú te acerques y dices: ¿sabe qué, mi hermano? Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿No crees que deberíamos rectificar esta actitud? ¿No crees que deberíamos, a la luz de este pasaje, arrepentirnos por decir esto o por hacer aquello? Tú eres responsable de la conducta de tu hermano. Y de así de muchas maneras. Amado hermano, tenemos una función, somos responsables los unos a los otros. Si a mí me pica en la cara un mosquito, el manotazo va. ¿Por qué? Porque es la reacción natural. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Con un dolor de muela, todo el mundo está mal. Con un machucón en el dedo, todo el cuerpo cojea. Entonces, así todos nosotros debemos acudir para la edificación mutua. Nosotros somos responsables los unos de los otros. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Podemos tener diversidad, pero unidad. Y en esto nos dio ejemplo Cristo. Porque Cristo es diferente al Espíritu y los dos es diferente al Padre. Siendo tres personas, aún permanecen unidos. Unidad en medio de la diversidad. Ellos tienen diferentes funciones. El Padre no murió por nuestros pecados. El Padre envió al Hijo para nuestra salvación. El Espíritu Santo no fue bautizado por Juan el Bautista. No fue a él el que se le dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero el Espíritu Santo vino a ungir a la iglesia para capacitarla para la misión, para dar gloria a Dios en la proclamación del Evangelio. Entonces cada uno tiene una función en la Trinidad, pero ellos están unidos en propósito redentor. Lo mismo sucede en el matrimonio. En el matrimonio, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la esposa debe estar sujeta al esposo como Cristo está sujeta, como la iglesia está sujeta a Cristo. Ahora, nosotros tenemos diversidad. Uno es un hombre, otro es una mujer, tiene diferentes roles, diferentes funciones, pero están unidos. Por eso dice la Biblia: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice Pablo: pero yo no estoy diciendo esto nada más por el matrimonio, lo estoy diciendo también por Cristo y la iglesia. Porque Cristo, por su parte, dejó a su Padre en el cielo y vino a rescatar a la iglesia. Y nosotros, como iglesia de Cristo, hemos abandonado el pecado y el mundo para unirnos a Cristo. Entonces, hay diversidad, pero hay unidad.